Vamos a buscar en el libro de la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Señor, te damos gracias. Te damos el honor y la gloria y la alabanza a tu santo nombre. Gracias, Padre, por permitirnos estar nuevamente en tu casa, en tus atrios. Hoy nos humillamos delante de ti, te pedimos que tú nos hables y ministres tus verdades. Tu Espíritu Santo, Señor, ministre vida en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años. Bien, aquí estamos viendo esta declaración, planteamiento que hace el apóstol Santiago, indicando o resaltando el poder de la oración en la vida de los creyentes para hacerles vivir muy por encima de sus limitaciones. En muchas circunstancias se refiere a las limitaciones como cosas que todos los seres humanos tienen, no fuera de sí, porque obviamente hay limitaciones externas a nosotros, como por ejemplo podría ser la nacionalidad de la que tenemos, y eso nos limita a unas condiciones en nuestro país. Pero no hablamos en este caso de limitaciones que estén fuera de nosotros, sino las limitaciones que están dentro de nosotros, que son aún más, considero yo, complicadas. Sin embargo, por supuesto que la oración, de llevarse a cabo y de hacer un buen ejercicio y un buen uso de la comunicación con el Señor, sin duda que nos puede llevar a superar incluso las situaciones externas a nosotros. Pero empieza a plantear el apóstol Santiago cómo Elías, a pesar de ser una persona con limitaciones o debilidades, como lo refiere la nueva versión internacional, pues a pesar de eso su oración fue oída, y lo que produjo en la tierra pues fue de una escala mucho más grande que él. ¿Sí? La oración, también es necesario referir eso, en la voluntad de Dios siempre va a conseguir gestionar cosas o eventos o situaciones que ya son de una escala mayor a quien las pide, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos pedir por nuestro país, ¿sí? Siempre que estemos pidiendo en la voluntad de Dios y que sepamos cómo dirigir nuestra oración al Señor y que la hagamos, nosotros podemos esperar que cosas de una escala mucho mayor a nosotros sucedan, porque la oración tiene ese beneficio, digamos. ¿Sí? Elías oró por un tema que tenía que ver con un juicio de Dios, la sequía, sobre en ese tiempo que duró 3 años y medio. Y el Señor le despachó, digamos, ese evento, y como vemos, pues castigó con ese evento a la generación que estaba en Israel, Acab a la cabeza. Recordemos ese rey impío como pocos, pusilánime también como pocos, que estaba gobernado por esa mujer malvada, Jezabel. Y vino esa situación, y lo que llama la atención es que Elías se muestra en los momentos en los que está espiritualmente muy bien, muy fervoroso en la oración y también muy, muy valiente, ¿sí? Pero en otros momentos muestra lo que
lo que era realmente. ¿Sí? Lo que es realmente uno es una persona débil, una persona sujeta a debilidades o a pasiones, como las dice aquí, porque luego entonces vemos a Elías también teniendo temor, sintiendo quejas, sintiendo fastidio. Bueno, poquito se lo ve a Elías errático, queriendo como deshacerse de ese propósito de Dios que estaba pesando sobre su vida, porque ya le estaba trayendo amenazas serias a su vida. Entonces vemos que la oración y la condición espiritual de una persona conviven con esas cosas de debilidad de nosotros, entre las cuales están las pasiones, conviven allí, están presentes, ¿sí? El ser humano tiene dentro de sí unas situaciones que son semejantes. Por eso aquí mire que dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes. O sea, entendemos que la mayoría de los seres humanos pues padecemos de más o menos las mismas cosas, ¿sí? Pasiones, ¿qué son las pasiones? Porque aquí viene un tema, y es que la oración puede estar en nosotros como un ejercicio personal, y esta oración nos ayuda a vencer sobre todas esas situaciones, pasiones internas, ¿sí? Entonces, la oración es como que mejora la condición humana para poder llevarle a hacerle frente a situaciones ante las cuales normalmente pues, la persona se quedaría como reducida, ¿sí? Por eso es que si usted tiene miedo, ore, y va a ver que ese miedo, que es una pasión suya interna, se disminuye por lo menos, ¿sí? Por lo menos. Si usted tiene ansiedad, ore, y va a ver que esa ansiedad disminuye. Si usted tiene incertidumbre, ore. Si usted tiene euforia, por ejemplo, también, porque no solamente es lo que nos reduce, sino uno está eufórico, por ejemplo, iracundo, ¿sí? Ore. Y a veces basta decir Señor, y uno ya comienza a calmarse. Sí, Señor, y ya comienza a calmarse. Señor, te entrego esta situación, y uno comienza a bajar. O sea, es una cosa tremenda. Y obviamente, ¿qué es lo que sucede allí? Entendemos nosotros que la oración es un ejercicio espiritual, es una comunicación con el Señor. Y ese ejercicio espiritual pues como que fortalece lo que en nosotros debe estar fuerte, que es el hombre interior. Usted y yo sabemos que en nosotros hay algo que se llama el hombre interior, ¿sí? Eso, la gente no es consciente de eso. Pero ¿a qué gente me refiero que no es consciente de eso? Pues a la gente que no tiene trajinadito el libro de texto de la Escritura, ¿estamos de acuerdo? Esa gente que no tiene trayectoria, digamos, bagaje o sí un cierto recorrido en la revelación, ¿sí? Pero nosotros pues sí tenemos una conciencia sobre ese punto, y se los voy a recordar dónde es que está escrito eso. Mire lo que dice Romanos 7:22, que habla del hombre interior, ¿sí? Y el apóstol Pablo casualmente está hablando de hacer cosas que no quiere y resistir cosas que finalmente hace. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces recuerden ese enunciado, porque ese enunciado está directamente relacionado con esas pasiones que habla Santiago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esas son las pasiones. Hoy vamos a dedicar un poquito a estudiar ese punto en el, digamos, planteamiento de la oración, porque lo único que uno puede hacer para poquito contener las pasiones es la oración. Lo único. Lo otro es morirse, pues, y ser libre de este cuerpo de muerte, pero eso ya no depende de usted, ¿estamos de acuerdo? Eso ya es cuando nos toque, cuando el Señor nos glorifique, digamos. Bueno, porque según el hombre interior, ¿qué cosa? ¿Según quién? Entonces está hablando del espíritu,
vivificado, ¿sí? Que está en nosotros. Me deleito en la ley de Dios. Estuvimos en la semana discutiendo y hablando sobre ese punto de los circuncidados en el corazón, ¿sí? Ese punto es importante. Es otra forma de decir que una persona ha nacido de nuevo, que ha sido circuncidada en el corazón. Pues bien, un circuncidado en el corazón o un nacido de nuevo tiene el hombre interior vivo, ¿sí? Ha nacido de nuevo, pero también otra forma de decir lo que está en la Escritura es ha sido regenerado el hombre interior. Esa es otra forma. Ahí no los voy a llevar porque sobre eso hemos dicho y mucho sobre ese punto. Entonces, regeneración, nuevo nacimiento, circuncisión en el corazón, todo eso tiene que ver con que la persona tenga dentro de sí esto que dice aquí. Dice, porque según el hombre interior, entonces, halle el hombre interior. En nosotros está el hombre interior, sí, y solo si hemos, insisto, sido regenerados, bueno, o nacido de nuevo, o también puede ser circuncidados en el corazón. ¿Estamos? Me deleito en la ley de Dios. Entonces, ese hombre interior que está en nosotros, que es parte integral de nuestro ser, ese se complace, por ejemplo, con la verdad. Ese se complace con el mandamiento del Señor. Fíjese esto, el mandamiento del Señor complace o agrada al hombre interior, pero no a nuestro hombre exterior, ¿sí? Y eso lo encontramos descrito en un pasaje por allí, a ver si lo... Es que a veces ustedes pensarán que yo traigo así todo así, no, son cosas que vienen y que necesito yo ir al verso como para poder fundamentar lo que estoy planteando. ¿Sí? Por ejemplo, el Salmo 19 dice que la ley de Jehová, 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio el sencillo. Ojo, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Ese hombre interior se alegra, ¿sí?, con los mandamientos del Señor, ¿sí?, con la ley del Señor. Le parece justo, le parece agradable, le parece conveniente. En contraste a eso está nuestro hombre exterior, que se va deteriorando, ¿sí? Ese hombre exterior, ese está cargado de pasiones y deseos que batallan contra nuestros miembros, como hay otro pasaje por ahí que lo menciona, ¿sí? Ese es diferente, ese es distinto. Ese es el que de usted y de mí nos deberíamos avergonzar, ¿estamos de acuerdo? Porque cuando ese se desempeña, ese muestra cosas que ni a uno le agradan, ¿sí? O sea, uno tiene que estar muy, digamos, amalgamado con la mentalidad terrenal, muy engañado también, muy privado de la luz, ojo a lo que estoy diciendo porque estoy escogiendo las expresiones, para que uno se complazca con eso que nosotros vemos en nosotros mismos, que no es conveniente, ¿estamos de acuerdo? Allí está. Ese es el que tenía Elías y el que por supuesto tiene usted, que en contraste al hombre interior, ese es quebradizo, digamos, el hombre exterior estoy hablando, ¿no? Ese es temeroso, ese está cargado, insisto, de pasiones, y lo único que puede hacernos, ojo esto cristianos, para que lo entendamos y pongamos en práctica el asunto, lo único que nos puede ayudar a desempeñarnos más en la fuerza del hombre interior es la oración, y de la oración estamos incluyendo la oración con el entendimiento, pero si queremos ser más efectivos, y aquí viene un tema que a la gente no le agrada mucho, por lo menos al hombre exterior, y es la oración en lenguas. Porque, a ver, si yo entiendo que la oración en lenguas es un regalo o una consecuencia del nuevo nacimiento, de estar sellado con el Espíritu Santo, entonces nuestro hombre interior tendría que hablar. O sea, a ver, detengámonos ahí un momento. Si entre el hombre interior y el hombre exterior hay contradicción en lo que desean, ¿por qué no puede hablar
¿Por qué no puede haber contradicción en lo que hablan? Es la pregunta, ¿cierto? Y pues en efecto así es. Una cosa es lo que pide el hombre interior y otra cosa es lo que pide el hombre exterior. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que si usted se quiere meter hacia las profundidades de la fuerza espiritual, utilice el don de lenguas que Dios le dio. ¿Sí? Si no, ahora esto no se trata de forzarlo, no se trata, pero si usted ha sido consciente de que en usted ha iniciado la vida de Cristo y que en un momento el Señor le dio esa facilidad para expresar, así sea con un aparente dialecto casi que infantil, pues de balbuceos espirituales, podríamos decir, allí, ¿sabes lo que pasa? Es que tu hombre interior está hablando. Ahora, pero bueno, esto dejémoslo o reservémoslo para aquella persona que ha desarrollado hábito de oración. ¿Estamos de acuerdo? Con el entendimiento, porque si usted no ora nunca, ¿sí? Y usted es nacido de nuevo, porque si usted es de los que reza pero no ha nacido de nuevo, eso no sirve, ¿estamos de acuerdo? Eso no fortalece el hombre interior, ¿sí? Entonces el rezo es una cosa, la oración es completamente distinto, es comunicación viva. Pues si usted no ha desarrollado el hábito, pues primero desarróllelo. Para eso hay una prédica y quienes no la hayan visto, recién se subió ahorita. Habla de eso, de los hábitos, pues, en general, para que usted entienda que el hábito de la oración va a darle trabajo formarlo como cualquier otro de los hábitos que nos da trabajo formar. Si usted no la escuchó, puede revisarla para que usted sepa más o menos el tema. Pero el caso es que formar el hábito de oración nos pone en una condición mejor. Y luego entonces, si eso se profundiza con la oración en lenguas, entonces la persona está más como, digamos, robusta para asfixiar un poco esas pasiones. Con todo eso, uno está sujeto a ellas. Es una cosa terrible. Sí, porque eso es lo que dice Santiago. O sea, estamos hablando de Elías, no es que cualquier, sí, digamos, muchacho de por ahí de los profetas, no, es Elías. Estamos hablando de una talla tremenda espiritual. Con todo está sujeto a pasiones. Donde se descuide, la pasión lo somete. ¿Estamos de acuerdo? Y eso nos pasa a nosotros, incluso con mayor facilidad. O sea, en nosotros siempre va a haber esa situación del hombre interior y del hombre exterior, este último sujeto a pasiones, el primero que acabo de mencionar, ese está combatiendo contra las pasiones, ¿estamos de acuerdo? Y la única manera de estar un poquito más combativo con eso, por ejemplo, de luchar con esas cosas que ahorita vamos a ver que podríamos incluir dentro de pasiones, es que usted esté en oración, ¿estamos de acuerdo? Que usted esté en un hábito de oración, no que nadie más haga por usted, sino usted mismo. ¿Sí? Y como les digo, como aquí se pretende, como en todas las predicaciones, de atender diferentes niveles espirituales, pues la oración en lenguas, ese es otro nivel. ¿Sí? Ese es otro nivel. Por eso es que usted mismo, su intelecto lo va a rechazar, empezando. ¿Sí? Pero no, esos son cuentos de pastores. Pero no, es muy útil y realmente se edifica. Por eso es que dice que el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. O sea, eso no es un tema menor, digámoslo así. ¿Sí? El que ora en lenguas se edifica a sí mismo. ¿Y qué es lo que de sí mismo edifica? El hombre interior. Ustedes preguntan, ¿y qué de mí mismo edifico? ¿Mi intelecto? No, usted ni se da ni cuenta que está orando. ¿Sí? Pero se edifica a sí mismo. Esto está reservado para los más disciplinados en el asunto, para los más violentos en coger los métodos, porque la iglesia es un grupo de personas, a veces grande, a veces pequeño, pero eso sí, muy heterogéneo, muy diferente, muy quebrado, ¿sí? Muy, digamos, ¿cómo podemos decirlo? Diverso, esta es la manera, ¿sí? En el que, por ejemplo, hay unos que el Señor se mueve y no se acercan al mover, por ejemplo. Hay otros que se acercan al mover, otros que no se acercan tanto, pero tampoco están tan lejos.
Entonces, unos que cogen la palabra y la cogen y como que la guardan en su corazón, al mejor estilo de María, la madre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y otros que, mejor dicho, vaya uno a saber en qué es que están pensando, no se concentran, bueno, en fin, ¿sí? Así es. O unos cogen los métodos, los aplican, sí, son, ¡pum!, o sea, eso es, entonces se les ve el provecho. Otros van atrás, un poquito más lastrados, más lentos, como un, digamos, un carro más soso, digámoslo así, sí, pero van. Y otros definitivamente están varados en el asunto. O sea, así es la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, en la misericordia del Señor, Él quiere que todos vayamos avanzando, ¿sí? Entonces, para los más violentos, oren lenguas, no se complique su vida, ¿estamos de acuerdo? Oren lenguas, ¿sí? Para los más intelectuales, más refinados, más estructurados, pues una media horita la oración en el Espíritu y otra media horita en la oración con el entendimiento, pues, ¿sí? Para los que no, ni siquiera oran y están todos... ¿Usted por qué se puede dar cuenta que la oración está ausente en una persona? Porque está ahogada en sus pasiones. Es un detalle clarísimo. ¿Estamos de acuerdo? Y les cuento esto, y eso eso nos pasa a todos de vez en cuando. Lo que pasa es que el estado, ¿cómo lo puedo decir?, más usual en la persona que no ora es que se mantiene así, mientras que el estado ocasional del que ora es que de vez en cuando la pasión sí lo sujeta, claro, porque está sujeto a pasiones, pero no de la misma manera que una persona que no lo está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esos detalles son importantes, todo lo que estoy mencionando. El estado más habitual es el que vale en la vida. Usted puede decir, no, es que yo soy bravo, ¿no? Uno es bravo si todos los días está bravo, si su estado más habitual es de mal genio, así. Si uno se enoja de vez en cuando, eso no es ser bravo. ¿Estamos de acuerdo? O mismo que celoso. Si uno mantiene celos, usted es celoso, pero si usted de vez en cuando, pues no se lo puede catalogar como tal, así como un habitual, ¿sí? Y por eso usted concéntrese mucho en los hábitos. Eso es el todo de la vida. Uno es lo que son sus hábitos. Así es, ¿sí? Esa es la verdad. Uno no es lo que hace ocasionalmente, para nada, ¿sí? Y uno lo forma y lo define lo que hace seguido. ¿Estamos de acuerdo? Y uno es mejor en aquello que hace muy seguido. En eso es clarísimo. Entonces, tomen esto como una idea. ¿Qué dice? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Esa es la que está en las pasiones. Esa es la que usted va a ver, que se revela contra la ley de mi mente. Ojo. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso es que de la tentación se huye, ¿no? Porque realmente hacerle frente es muy, muy tenaz. Así uno esté fuerte. Ahora, ¿qué diremos? Pues está débil. Si está con la guardia abajo, ya usted está vencido. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, hay ¿Quién me ayuda con este verso que dice que el hombre exterior se va desgastando? Creo que dice. Sí. Mientras que el hombre exterior, sí, no, pues ya lo encontré. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, que es algo evidente, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Por eso es que cuando uno ve la gente que ha profundizado en las Escrituras y le ha sido concedida revelación, dicen ellos que el hombre interior con el cual vamos a habitar en los lugares celestiales, sí, pues es un cuerpo joven, ¿sí? Como mínimo, pues muy, muy, muy lleno de vida. Ese es un concepto. Entonces necesitamos reforzar esos conceptos. Ahora, volvamos al asunto. Elías era un hombre sujeto a pasiones. ¿Qué entendemos por pasiones? Cuando uno la consulta, esa palabra, mire que tiene, esta expresión es bien curiosa, la de Santiago.
porque es la única expresión en la Escritura que habla de las pasiones asociándola al hombre. La palabra es homo hipates en griego, o homohipates, pues ahí cómo será que se dice eso, ¿no? Pero más o menos así. Pero cuando uno la estudia, encuentra que se la separa y queda homo. ¿De qué cosa es el homo? Hombre, ¿estamos de acuerdo? Y pates, que es pasión, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo que hace Santiago es bien interesante, que no hace Pablo del todo, ni otros textos en la Escritura. Lo que está haciendo es integrando las pasiones al homo, al cuerpo, al ser humano, ¿estamos de acuerdo? Y si queremos ser, con lo que venimos hablando, al hombre exterior. Eso es lo que está haciendo. Entonces, su hombre exterior tiene eso, ¿sí? O sea, está en él, no es que se lo pueda extraer ni extirpar, ¿estamos de acuerdo? Y eso es un punto de partida para el entendimiento de las pasiones muy importante. ¿Por qué? Porque las pasiones son comunes al homo, al hombre, ¿estamos de acuerdo? Son comunes. Por eso es que nosotros no nos debemos extrañar de las deficiencias de los otros, porque somos más o menos la misma cosa, nosotros, más o menos la misma cosa. Si usted quiere darse cuenta cuán parecidos somos, vea memes, ¿sí? Los memes nos muestran que somos bastante parecidos, ¿sí? Porque le hacen un planteamiento a uno y uno dice, ve, a mí me pasa esto. Y abajo a veces en los memes dicen confirmen, o quién se identifica, y uno se identifica y confirma, pero son por millones que los que confirman. Entonces somos como parecidos. Bueno, entonces ¿por qué es que peleamos tanto si somos tan parecidos? ¿Sí? ¿Por qué? A todos nos interesan cosas parecidas, tanto de las buenas o sanas aspiraciones, como de las malas y más vergonzosas aspiraciones. Más o menos es lo mismo. Todos queremos ser respetados, todos queremos llevar una vida significativa, todos queremos que nos valoren, todos queremos que sentir que somos efectivos, todos, ¿sí? Todos somos parecidísimos en eso, en todo eso, ¿sí? A todos nos da vergüenza fracasar, por ejemplo. Recuerden lo que les estoy diciendo, homo, estamos diciendo, ¿sí? Nos da vergüenza fracasar. Es muy raro el caso de persona que no presenta envidia, por ejemplo. Eso es exótico, eso es una cosa rara, eso es una cosa, de vez en cuando uno los ve y uno dice, qué cosa tan bonita, ¿verdad? Esa persona, a mí me da gusto decirle que me está yendo bien a esa persona, porque se le nota que se alegra, ¿sí? En el 99.9% de los casos no se alegra, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esa persona que se alegra es especial, pero pues tiene otras pasiones que lo sujetan, ¿estamos de acuerdo? Pasiones, digamos, diferentes. ¿Por qué? Verá, cuando estudiamos también la palabra pasiones en otros textos de la Escritura, permítame, aquí yo encuentro esto que había traído. Vamos a encontrar, por ejemplo, lo que está en Romanos. En Romanos 1:26 habla de lo siguiente, que Dios entregó a pasiones vergonzosas a los incrédulos. Mire, entre más, porque aquí hablamos de esto, que hay pasiones del ser humano que son propias del ser humano, entonces entendemos que Dios puso ciertas cosas en nosotros, ¿cierto? Entonces no todas las pasiones son malas, no todas. Según el punto de vista escritural bíblico, hay dos pasiones, ¿sí?, que debemos nosotros etiquetar como negativas: pasiones desordenadas y pasiones vergonzosas, ¿sí? Vamos a verlas. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El mundo está sujeto, el mundo incrédulo, impío. Una de las consecuencias es que Dios, al no estar presente en la vida de la persona, ¿a qué está sujeta esa persona? A pasiones, pero a las más vergonzosas de todas. ¿Estamos de acuerdo? A las más vergonzosas de todas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por
por el que es contra la naturaleza. Eso no es otra cosa y pues yo lo tengo que decir como el homosexualismo femenino. ¿Sí? Pasión vergonzosa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si alguien considera esto, dice, no, pastor homofóbico, siempre ha sido. No. Lo que uno es, estoy planteando lo que la Escritura dice, ¿estamos de acuerdo? Fobia es una palabra muy radical, ¿estamos de acuerdo? Eso es una palabra muy radical, ¿sí? Entonces no se dejen llevar por las etiquetas de esta sociedad pervertida, porque no funciona así. Realmente uno lo que está diciendo es que simplemente es vergonzosa, que ahora se la pretende mostrar, pues como no, pues eso es de evolucionados, eso es de gente evolucionadísima, ¿sí? Los atrasados somos nosotros, pero Dios no lo ve así. Y le voy a decir, hay una buena parte de seres humanos que no lo ven así, sino que ven como lo que es. Y ni siquiera lo ven para juzgarlo, sino para entender que es una de las muchas cosas que está mal en el ser humano, que es vergonzoso. Porque, por ejemplo, si hablamos de pasiones vergonzosas, pues la envidia también es vergonzosa. Deje nomás que lo cojan a usted mostrándola y va a usted sentirse desnudo, feo se va a sentir. ¿Estamos de acuerdo? Porque es vergonzosa. Orgullo, ¿sí? Hace unos cuantas semanas, quizá 2 mesecitos, estaba yo con alguien y me estaba, como haciendo una inducción, una orientación en algo, y yo notaba como esa persona, está dotada, ¿no? En el ámbito, no voy a ser muy detallista porque pues obviamente quiero resguardar, digamos, la identidad de la persona, pero esa persona es muy hábil, muy dotada, muy capacitada y muy talentosa en un ámbito específico. Y me estaba mostrando lo que él podía hacer y me dijo, esto, mire cómo funciona y y se le salió una expresión. Me dijo, no, es que yo sí soy un genio, dijo. Pero él mismo, me acuerdo que cayó en cuenta y dijo, como él mismo se avergonzó de eso. Sí. Pero ya era muy tarde, ¿estamos de acuerdo? Ya era muy tarde. Él lo notó y lo trató de resguardar o trató de minimizar eso que le salió a él. Sí. Y sabe yo que pude darme cuenta de que se avergonzó porque había un orgullo de pronto demasiado fuerte dentro de sí mismo acerca de sus habilidades, de su talento. Eso es vergonzoso. Ahora, eso a uno le pasa muchas veces, no es sino que uno medio se destaque en algo y ya comienza a mostrarlo y sí, y la verdad es así. Sí. Requiere mucho dominio propio, no exhibirlo, pero realmente está allí, usted se descuida y ¡bum!, le sale, y sale algo de usted que usted se avergüenza, ¿sí? El mal genio, por ejemplo, eso es vergonzoso, ¿sí? Uno, por ejemplo, cuando se da cuenta lo mal que se ve, perdóneme la palabra, jetón, ¿sí? ¿Sí? En la relación de pareja y todo, uno mismo se avergüenza, dice, definitivamente, sí, vergüenza debería darme delante de mis hijos, sí, vergüenza, pasión vergonzosa, ¿estamos de acuerdo? No es más. Lo importante es que nosotros ya no entramos en ese tema del juicio en el sentido de la condenación, sino simplemente el juicio en el sentido de la observación. Porque uno, como ya salvo, pues uno ya sabe que, bueno, eso, precisamente por eso es que nuestro Señor murió. ¿Estamos de acuerdo? Precisamente por eso. Por eso, porque eso está ahí en el lomo. Ahí está. ¿Sí? Ahora, las mentiras, también lo mismo, ¿sí? ¿Qué más podemos mencionar? La codicia, ¿sí? Hay personas a las que se les huele pero a metros la codicia, es una cosa tremenda.
su amor por las cosas materiales y su amor por el dinero. ¿Sí? Vergonzoso. Cuando eso se nota, la gente procura ocultarlo. No, que no se den cuenta, que no se den cuenta. Pero es bien difícil. Realmente uno si se pone honesto, uno prácticamente tiene que taparse la cara pues para que no vean tanta cosa. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la verdad. ¿Sí? Y vuelvo a decirle el planteamiento que le hice al principio. Si usted no lo ve así y usted dice, no, yo soy a mí sí me gusta lo que yo hice bien ahí, hablé y está completamente conforme con todo, uy, hermano, eso me muestra a mí que usted no ha sido alumbrado, así de sencillo. Entonces, las pasiones vergonzosas, por ejemplo, es cambiar el uso natural, ¿sí? El uso natural del cuerpo lo cambia por pasiones, ¿estamos de acuerdo? Por algo que arde dentro de sí, porque otro tema es que la pasión, cuando uno la estudia, la palabra, además de estar ligada por el apóstol Santiago a el homos, además de eso uno encuentra que es la palabra raíz de la pasión, ¿sabe qué es? Sufrimiento, así, tremendo. Uno cuando la ve en la escritura encuentra en todas las palabras asociadas con pasión, sufrimiento. Y uno dice, pero ¿cuál es la cosa con eso? Pues sencillo, es algo que está dentro de ti que no te deja tranquilo, ¿estamos de acuerdo? Que no te deja tranquilo. ¿Sí? Entre más inmaduro se es, por ejemplo, más se somete o se deja llevar por la pasión. Yo recuerdo a alguien que le gustaba exhibir que tenía mucho dinero, porque su padre tenía mucho dinero. Y entonces nos hacían el recorrido en la ruta del colegio y él, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, le tocaba bajarse acá, pero se bajaba aquí, en este punto, ¿no? Para irse corriendo a sacar uno de los carros de su papá, y cuando salía interceptaba el bus, como quien dice, el carro de mi papá o el carro que yo tengo, ¿sí? Sí, y usted dice, no, eso es, pero qué bajo es esa. Bueno, pues te comparto que son semejantes, más o menos la misma cosa. Si tú no eres muy presumido, no me tomes mal esto, muy posiblemente no tienes mucho de qué presumir. Sí, parece, ustedes deben pensar que yo tengo una visión muy depresiva del ser humano, ¿no? Porque no, el pastor nunca nos deja bien parados. No, realmente ni siquiera soy yo. De hecho, me deja mal parado a mí también eso. ¿Sí? Es la Biblia. La Biblia es el único libro que pone al hombre en su lugar. El único. ¿Sí? El único. Aleluya por eso. Porque si no, nosotros estaríamos delirando con tanta cosa, que tu potencial, que tú eres, que tu capacidad, que busca lograr. Lea la Biblia, a ver dónde lo deja la Biblia. Lo deja dependiendo del Señor. Lo deja avergonzado de lo que usted es. Para que usted diga, cubre, Señor, cubre con hojas de higuera mi vergüenza. Lo que le pasó a Adán. Y cuando se dé cuenta que la vergüenza pues ya está allí, le dice, ahora cúbreme con tu sangre, para yo poder siquiera acercarme a ti y dirigir mi oración a ti. ¿O no le pasaba eso al publicano que se golpeaba el pecho? ¿Se acuerda? Pero al fariseo no le pasaba eso, ¿no? Por ejemplo, uno diezma, se enorgullece de que diezma. Es tremendo, hermano, es una cosa, pero es un círculo de problemas. Por eso, ¿el diezmo es bueno o malo? Díganme ustedes. Es bueno, el malo es el hombre, ¿estamos de acuerdo? Que al practicarlo y al ver la eficacia del principio ya puede hasta presumir el asunto, ¿sí? Por eso el fariseo decía, yo diezmo, yo ayuno. ¿El ayuno es bueno o es malo? El malo es el hombre, el homos, ¿se da cuenta? Ahora les pregunto, ¿la plata es buena o es mala? Es buena. El malo es el hombre. Continuemos. ¿El sexo es bueno o es malo? Ay, ¿qué pasó allí? Eso es muy fácil de responder. Pues si quieren, quitémosle el tema malo al asunto, pues sencillo, sin sexo usted no estaría vivo, porque no lo hubieran reproducido usted. Entonces es bueno,
El malo es el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Así es la cosa. ¿Sí? La prosperidad es buena, el malo es el hombre. Entonces, así es. Eso es, mire, esto es un concepto muy fiel a la escritura, ¿sí? Ahora, hay gente sujeta a pasiones vergonzosas. Hay otras pasiones que son las pasiones desordenadas. Vamos a mirarlas. Bueno, porque es importante, ¿sí? Dice, mira lo que dice en Colosenses 3:5. En Colosenses 3 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, el hombre exterior. A ese toca, con las herramientas que tengamos a disposición, que honestamente no son muchas, espirituales son unas cuantas, pues hacer morir. Que si la fornicación, que la impureza, ustedes piensen, la impureza es cuando algo debe estar limpio y no lo está, es sucio, es como contaminado, eso es algo asociado a la condición personal. Pasiones desordenadas, ahí nos vamos a detener porque ese pasaje habla de muchas más cosas. Entonces, por un lado pasiones vergonzosas y por otro lado pasiones desordenadas. Es un fervor excesivo por ciertas cosas. También muy común, que ya no da vergüenza mostrar, ¿sí? Ya no da vergüenza, es más, ya la gente las muestra sin mayor cautela. Por ejemplo, la camiseta, dicen, oh, se han mirado las barras, ¿no? Las barras, oh, pero eso es un fervor, es una cosa terrible, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro, son pasiones, ¿sí? Algunas de ellas no van a dar vergüenza. Y sabe una cosa, en ese punto ya comenzamos a ver que las pasiones, el Señor, están como asociadas al hombre, ¿sí? Pero deben ser ordenadas. Entonces, ¿es válido tener pasiones? Sí. Las vergonzosas, pues, ahí se van a mantener en el baúl. Nadie se va a dar cuenta si es que no las exhibes tú. ¿Estamos de acuerdo? Y más vale que las tengas restringidas, las vergonzosas, que las tienes. ¿Sí? Tú las tienes. Así parezcas un ángel aquí en la iglesia. Las tienes. ¿Sí? Hablemos de las desordenadas. Hay que ordenarlas, las pasiones. Ahí es cuando ya el Señor, pues por ejemplo, ya se comienza a exigirte el primer lugar sobre otras cosas que a ti te gustan, que nadie te dice que son pecado, pero que están ahí, Él te comienza a exigir el primer lugar. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las pasiones. Porque si una pasión está en orden, no tiene por qué haber problema. De hecho, las pasiones, en un sentido positivo, movilizan a las personas a desarrollar cosas, por ejemplo, habilidades y todo eso, dones. Muchos de los dones se descubren observando la pasión de la persona, que se inclina pero sanamente, pues. Pero ¿cómo no vamos a decir que Satanás ha ganado ventaja sobre esta humanidad si, por ejemplo, a los jóvenes los hace desperdiciarse en unos vicios y en unas cantidades de tonterías que eso no tiene provecho? ¿Estamos de acuerdo? Pero, por ejemplo, hay pasiones puestas por Dios, ¿sí?, en nosotros, que en el orden de Dios y que no sean vergonzosas, pueden ser exploradas, desarrolladas y todo lo demás, con su debida sujeción al Señor. ¿Cómo ordenamos las pasiones? Sujetándolas al Señor. No hay complicaciones en esto. Mire, en estos días salió una noticia, eso no tiene hace mucho de haber salido, de que hubo un, no sé si caricaturista muy reputado, muy famoso y por supuesto muy acaudalado de dinero, que ha, digamos, trabajado en estos canales como Cartoon Network o Nickelodeon, que pues son famosísimos todo esto, ¿sí? Y ha hecho caricaturas muy exitosas. Eso es, ¿cómo desarrolla un caricaturista su talento? Es sencillamente porque le apasiona dibujar. ¿A usted le apasiona eso? No. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros dibujamos horrible, ¿sí? La verdad, la mayoría, ¿sí? Y es así, ¿estamos de acuerdo? Pero el caricaturista desde chiquito, él se disfruta más sentarse a dibujar algo, no sé,
qué tipos de arte ahí, pero lo consiguen, ¿sí? Y lo desarrollan. Y luego también a eso se le suma su ingenio como guionistas, como gente que ingenia o crea historias. Entonces esa persona resultó ser muy exitosa y pues estuvo trabajando para esas grandes cadenas de televisión de los niños y de los adolescentes. Y en estos días hubo la noticia de que se convirtió al Señor, ¿sí? Y llama la atención que se apartó de los canales esos. Eso, una verdadera conversión siempre tiene unos frutos, ¿no? Estamos hablando de una persona muy realizada desde el punto de vista laboral, ¿sí? Con muchísimo dinero, y se apartó de esas cadenas y comenzó a crear un contenido en torno a Cristo, con su dibujo, con sus conocimientos, con sus habilidades. Y todo está fundamentado en una pasión, pero ordenada. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que las pasiones, las vergonzosas ya vimos qué hay que hacer con ellas, o sea, eso ya sabemos. Esas son las que nos llevan al pecado. Ahora, las otras son ordenarlas. Aún las pasiones que tengan que ver con ministerio. Uno dice, no, es que yo quiero heredar ese manto, por ejemplo, ¿sí? Yo quiero recibir esa unción, y arde dentro de uno eso, y el Señor lo pone a sujetarse como a Eliseo, hermano. Eliseo le dijo a Elías, Elías le dijo a Eliseo, mira, apártate de mí porque me voy a tal sitio. Y le dijo, no, yo voy contigo, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres?, le dijo. Sí, quiero que tu manto caiga sobre mí, le dijo. Si estás, cuando yo sea llevado, entonces te cae encima el manto. Si estás, si no, no. ¿Estamos de acuerdo? Y claro, Eliseo no le perdía pisada a Elías. Una pasión ordenada, ¿estamos de acuerdo? En general, la pasión es algo que se va a mover entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Hay cosas que no podemos etiquetar de malas, ¿sí? Pero por lo menos ya vemos que las vergonzosas o las pecaminosas, porque hay otra que es la pecaminosa, esas hay que controlarlas. Las otras son las pasiones comunes al hombre. Entonces vamos a ir un poquito sentando los criterios. Las pasiones semejantes son aquellas que pueden ser vergonzosas, que son la envidia, el orgullo, la codicia, pues qué sé yo, la lascivia, el amor por el dinero, esos temas sexuales que son tan complicados, ¿no? Que pues son tan vergonzosas que eso, o sea, realmente ni mencionar. Pero de allí más y más. Esas son comunes, ¿sí? Esas hay que orar, hay que mantenerse en la lucha. Luego están las desordenadas, hay que ordenarlas. Y va a quedar un poquito, unas cositas que el Señor le va a permitir sentir a usted. Que si un gusto por esto, que si un gusto por esto otro. Mientras esté ordenado, el Señor no te va a poner problema. ¿Estamos de acuerdo? Porque entonces seríamos seres, pues prácticamente inanimados, ¿sí? Y Dios no creó al hombre así. Dios lo creó con cosas que le permitieran sentir, experimentar, digamos. Eso es bueno, ¿sí? Entonces nosotros debemos ir identificando las líneas que separan lo bueno de lo malo, ¿sí? Usted note esto, sobre todo en los niños, y es que ellos prefieren todo antes que las cosas de la vida y de la piedad y de la luz, y hay que educarlos a eso. ¿Por qué? Porque es natural. Esas son las desordenadas. Cuando uno le dice a un niño, siéntate y escucha, está ordenando esa pasión. ¿Estamos de acuerdo? Siéntate y escucha. ¿Sí? Cuando usted se dice a sí mismo, primero las cosas del Señor, está ordenando la pasión. Entonces ya le va a quedar un residuo que puede ser hasta benéfico para usted. Que usted, por ejemplo, usted siente un interés sobresaliente, por ejemplo, por la arquitectura, supongamos, un ejemplo, ¿sí? O por las labores de albañilería, por ejemplo,
o que usted siente un interés especial por la música, o que usted siente un interés especial de esas cosas que le gusta, que como que hacen parte de lo que le satisface a su alma. Si están ordenadas, está bien, como el caricaturista que se convierte y ahora dedica no solo su talento, sino seguramente hasta su dinero para estar en eso. Por eso, mis hermanos, es que los dones y talentos deben estar primero sirviendo al Señor. ¿A quién? Al Señor. Eso es importante decirlo. Deben estar sirviendo al Señor. El mundo, una de las cosas que le ha negado al Señor es que cogen su talento y se lo usan para ellos. Ha habido más de un cantante que se ha formado en las entrañas de la iglesia y de las cosas de Dios que se han apartado. Así es. Cuando sus talentos son sobresalientes, el mundo los recibe como, ¿sí? El mundo recibe al que es verdaderamente talentoso, no al que cree que canta hermoso y que nunca se ha grabado, y cuando se graba es que se da cuenta uno lo feo que, ¿sí? Pero los verdaderamente talentosos, el mundo los recibe, pero así, ¿a qué horas? ¿Cuándo llega? ¿Sí? Y llenan estadios y no tienen cero temor de Dios, tienen sus cuentas de banco a reventar, riquísimos, llenos de todo eso. Y el dador del don y el dador de la pasión en el último lugar, si es que tiene lugar, porque esa gente no le da lugar al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Desde ese punto de vista, qué bueno que uno no tenga nada así demasiado para exhibir, porque si no, ¿te acordarías tú del Señor? Difícilmente. Yo tampoco, la verdad. Te soy honesto. ¿Sí? Pero como mi mayor fortaleza es el Señor, pues tengo que estar pegado con Él. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la verdad. Pero lo ideal sería, y yo pienso que en tiempos de milenio, por allá, cuando vivamos con el Señor, los talentos primero en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Esas habilidades, esas cosas artísticas, bueno, todo eso. En fin, eso es más o menos como lo que podemos hablar de las pasiones. Vamos a orar.